Hola a todos, hoy les traigo una reflexión sobre este libro, uno de los primeros libros que me leí cuando iba a empezar a invertir. Muy recomendado, La psicología del dinero, 18 claves imperecederas sobre riqueza y felicidad, de Morgan Housel. Bueno, este libro vamos a estarlo estudiando. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión sobre el primer capítulo que se llama Nadie está loco. Y es una de las primeras cosas que tenemos que empezar a entender cómo actúa nuestro psiquis y cómo nuestras creencias y nuestras experiencias de vida también moldean de alguna forma la manera en que afrontamos el riesgo, la manera en que vemos el mundo, la manera en que pensamos que funciona el dinero. Y voy a leer solo algunos apartes del libro para que los estudiemos juntos. Cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo y lo que has experimentado es más convincente que lo que has aprendido directamente. Por tanto, todos nosotros, tú, yo y todo el mundo, vamos por la vida anclados a unas ideas sobre cómo funciona el dinero que varían inmensamente entre unos y otros. Entonces aquí nos menciona, más adelantico, algunas experiencias de algunas personas que ha marcado la forma en que ven el mundo tal vez como un lugar hostil, un lugar con escasez o por el otro lado como un lugar lleno de abundancia, un lugar donde las inversiones dan resultado, de acuerdo también a diferentes momentos en la historia en los que las personas han nacido. Si nacieron en una época de bonanza, seguramente tienen una idea del dinero y de las inversiones también de abundancia. Si nacieron en una época tal vez de guerras, de una inflación altísima, de periodos en los que la bolsa de valores se cayó, tuvo años de caída libre. Todo eso nos lleva a ver el mundo de las inversiones como un entorno de riesgo, que obviamente en la bolsa de valores siempre va a haber riesgo, o como un lugar lleno de oportunidades. Entonces, voy a seguir leyendo algunos apartes interesantes. Dice, personas con la misma inteligencia pueden discrepar sobre cómo y por qué tienen lugar las recesiones, sobre cómo deberían invertir el dinero, qué deberían priorizar, qué nivel de riesgo deberían asumir, etc. El libro nos habla del ejemplo de John F. Kennedy en Estados Unidos y cita una pregunta que le hizo un reportero en algún momento. Lo voy a leer. Dice, hubo un amplio abanico de experiencias. 25 años más tarde, durante la campaña presidencial, un periodista le preguntó a John F. Kennedy qué recordaba de la depresión. Él contestó, no tengo conocimiento directo de la depresión. Mi familia tenía una de las más grandes fortunas del mundo y por aquel entonces era mayor que nunca. Teníamos casas más grandes, más criados y viajábamos más. Prácticamente lo único que vi directamente fue que mi padre contrató a varios jardineros de más solo para darles un trabajo y que pudieran comer. En realidad no supe qué había sido la depresión, hasta que leí sobre el tema cuando estudiaba en Harvard. Bueno, aquí vale la pena también aclarar que esta depresión es depresión económica, ¿no? Dice, ese fue un punto destacado en las elecciones de 1960. ¿Cómo se podía poner al mando de la economía, pensaba la gente, a alguien que no entendía el suceso económico más importante de la última generación? Aquello quedó superado en muchos sentidos, solamente por la experiencia de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense que incluso hasta el pueblo puede entrar a juzgar a alguien simplemente por no haber tenido las mismas experiencias que ellos tuvieron. Pero si yo he vivido en un entorno donde veo las inversiones como algo que da resultado, pues obviamente voy a tener una actitud diferente para afrontar el mundo de las inversiones. Pero si yo he tenido experiencias dolorosas, como por ejemplo un corredor de bolsa en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde las bolsas cayeron 80%, imagínese usted eso. Para perspectiva, digamos que tú hubieras tenido 100 millones de pesos invertidos y que el día de hoy eso se haya reducido a 20 millones o menos, pues es un golpe muy doloroso. Y obviamente esa experiencia de vida te llevaría seguramente a ver el mundo de las inversiones como un lugar completamente hostil y lleno de riesgos. Sin embargo, ahorita al final del video les voy a dar algunas sugerencias o consejos tomados, pues obviamente no solo de mi experiencia, sino de la experiencia de muchos grandes inversores en el mundo,
y que hoy también quiero compartir con ustedes para precisamente afrontar el riesgo en las inversiones. Luego más adelante dice, ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear auténticamente el poder del miedo y la incertidumbre. Poder que, entre otras cosas, es muy bien utilizado, poder del miedo y la incertidumbre, desde los sectores políticos, que de alguna forma también están muy ligados a la economía. Ya lo vamos a ver también más adelante. Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo hemos experimentado un pequeño ápice de él. Esta es otra de las reflexiones. Se dice que el 0.000000070, 1% de lo que yo he experimentado sobre la economía y el mundo es lo que realmente conozco de la economía y el mundo. Sin embargo, ese 0.00001% es el 80% o más de cómo yo tomo decisiones financieras en mi vida. Fíjense qué tan importante también es tener una mente un poco más abierta y estar dispuesto a tratar de aprender de otras personas y de sus experiencias en el mundo de las inversiones. La gente debería tomar decisiones sobre inversión basándose en sus objetivos y en las características de las opciones para invertir que tienen a su disposición en un momento determinado. Pero esto no es lo que hace la gente. Porque en el mundo de las inversiones lo que mueve a la gente a invertir o a tomar decisiones financieras son las emociones más que otra cosa. Entonces, por eso vemos personas que se meten en una deuda por tener un carro, por ejemplo, pensando que eso es una inversión, simplemente porque se dejan llevar por la emocionalidad o porque también se vuelve moda tomar ciertas decisiones financieras. Bueno, luego el libro nos habla de muchos otros ejemplos de personas y de cómo el hecho de haber nacido en ciertas épocas en la historia de Estados Unidos, porque este libro pues tiene 100% o más del 90% de los ejemplos y de todo lo que está aquí son experiencias de la economía de Estados Unidos y personas, individuos en esa economía. Otra cita que me llama la atención es la siguiente: nadie debería esperar que coincidieran en qué importa, qué merece la pena, qué es probable que ocurra en un futuro próximo y cuál es el mejor camino que se ha de seguir. Su visión del dinero se fraguó en mundos distintos. Una persona puede haber nacido en un mundo lleno de dificultades, sin embargo, si toma una vía de estudio y es abierta a tomar decisiones y aprender de esas decisiones, puede que le vaya un poco mejor en el mundo de las inversiones. También es cierto que ciertas ideologías en el mundo, que hoy en día se han vuelto muy populares, llenan a las personas de miedo, llenan a las personas de incertidumbre, llenan a las personas de resentimiento hacia otras personas que ya han logrado el éxito o hacia el sistema, haciéndoles creer que las otras personas los tienen oprimidos, que el sistema los tiene oprimidos. Es cierto que hay muchas injusticias en el mundo, claro que sí. El ser humano es un ser completamente lleno de defectos, ¿vale? Por eso necesitamos de Dios. En otro video les hice una reflexión, les he hecho algunos videos con algunas reflexiones sobre por qué necesitamos a Dios. Y nosotros todos tenemos el pecado original que viene de Adán y Eva. Por tanto, nuestra tendencia es hacia la maldad, dice el rey Salomón. Por tanto, no podemos confiar en el corazón humano porque es engañoso, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. El corazón humano es engañoso y por eso sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón. Pero fíjense que hoy en día hay muchas ideologías que le han llenado a la cabeza a muchas personas de odio, de resentimiento, sobre todo hacia el exterior, y culpan a todo el exterior, el sistema, los políticos, el empresario, la persona que ya ha sido exitosa, los culpan a ellos de los males que le puedan pasar. Cuando, según la palabra de Dios y según pues, la experiencia real y el sentido común, cada quien es responsable de las acciones y de las decisiones que toma en su vida, ¿no? Entonces, si alguien decide robar, debe asumir la consecuencia con cárcel, pero entonces esas otras ideologías nos han metido o les han metido en la cabeza un resentimiento y un odio hacia, entre otras cosas, la prosperidad, hacia las inversiones, hacia el inversor, hacia el empresario, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que nacer en una época donde esas ideologías han cogido fuerza también afecta gravemente y terriblemente la forma en la que las personas ven la abundancia, ven el dinero
y en consecuencia también la forma en que toman decisiones financieras. Bueno, aquí les voy a compartir una de las recomendaciones que debemos seguir para evitar al máximo los riesgos que puede tener la bolsa. Y es algo que se llama Dollar Cost Average en inglés, o DCA. Y el Dollar Cost Average es una estrategia que consiste en que cada mes o cada cierto periodo de tiempo, de acuerdo también a la disponibilidad de capital que yo tenga, religiosamente voy a invertir un mismo porcentaje. Entonces, ejemplo, este mes destino un 5, un 10%, 20% de acuerdo a mis posibilidades para invertir en la bolsa. El siguiente mes, independiente de cómo esté la bolsa, si ha subido o si ha bajado, vuelvo a disponer exactamente el mismo porcentaje y lo invierto en la misma fecha que el mes anterior. Si yo hago eso en el tiempo, voy a evitar, voy a promediar las subidas y bajadas de la bolsa. Esa es una estrategia que utilizan muchos inversores. Yo la utilizo también, pero con muchos matices que más adelante voy a estar compartiendo con ustedes, porque pues yo invierto también según la valoración de las empresas, según un análisis técnico y un análisis fundamental que hago de las empresas, según también cómo está el ambiente geopolítico. Es decir, hay muchas aristas que yo tengo en cuenta personalmente para invertir, pero entonces una de esas recomendaciones que yo les doy, también desde mi experiencia, es el DCA, que es el Dollar Cost Average. Voy a saltarme ya un poco. Otro ejemplo que da el autor de este libro es el de la lotería. Y cómo, qué curioso, de hecho, cuéntenme si ustedes también sabían esto, las personas más pobres son las que más invierten en la lotería. Y él da un ejemplo en Estados Unidos. Personas que al año invierten más de $400. Eso que este libro fue escrito en 2020, fue publicado en 2020, pero en esa época, al año, las personas pobres invertían más de $400 solo en loterías, que ajustado a la inflación, hoy en día serían, no sé, más de $600 tal vez. Fíjense, $600, más de 2 millones de pesos en moneda colombiana al año en lotería. Imagínese usted, las personas pobres. ¿Listo? Que para muchos parece una locura, pero recuerden el título de este capítulo es Nadie está loco, porque cada persona toma sus decisiones financieras de acuerdo a sus experiencias de vida. Pero fíjense que esas mismas personas, cuando se les pregunta si tienen un ahorro de emergencia, no tienen ni siquiera esa cantidad o esa suma ahorrada para una emergencia, que son 2 millones de pesos. En términos colombianos es un salario mínimo más o menos. Entonces fíjense, seguramente las personas que toman esa decisión lo hacen porque piensan que es la única salida, el azar, ¿no? Y ustedes saben que para ganarse la lotería la probabilidad es extremadamente baja, pero aún así estas personas ponen su esperanza y sus sueños en comprar un tiquete de lotería. Entonces, si esas personas ahorraran con disciplina, tendrían al año 2 millones de pesos ahorrados, imagínense. Y si eso lo siguieran haciendo cada año, seguramente podrían empezar a construir capital, pero las personas no piensan a largo plazo, número uno. Número dos, son impacientes. Número tres, quieren todo ya. Y número cuatro, prefieren la salida fácil, que es un tiquete de lotería, aun cuando es prácticamente imposible ganarla. Bueno, voy a saltarme ya a la parte final de este capítulo, y es la siguiente. Para una cuestión que está tan influenciada por las emociones, esto se refiere al dinero, las decisiones financieras, frente a los hechos, esto es un problema. No siempre hacemos lo que se supone que deberíamos hacer con el dinero. Todos hacemos locuras con el dinero porque somos todos relativamente nuevos en este juego. Un juego que lleva miles de años en este mundo. Pues obviamente nosotros somos relativamente nuevos en él. Les doy otra recomendación. En la Biblia están escritas los más grandes secretos de prosperidad y de finanzas y de economía que podemos aplicar. Entonces, si usted, por ahí les hice un video recientemente, si usted no lo ha visto, se lo voy a dejar en alguna parte de la pantalla para que lo vea, sobre algunos ejemplos y algunos principios de la Biblia que podemos empezar a aplicar también. Y lo que parece una locura para ti puede tener todo el sentido del mundo para mí y viceversa. Pero nadie está loco. Todos tomamos decisiones basándonos en nuestras experiencias únicas que nos parece que tienen sentido en un momento dado. Entonces, recomendaciones. Número uno, DCA, Dollar Cost Average. Invierte
periódicamente un porcentaje específico sin moverlo mensualmente en inversiones. Nunca inviertas con dinero prestado, esto es fundamental. Cuando yo le pido un préstamo a un banco, eso tiene unas tasas de interés que son grandísimas. Y si yo pido prestado dinero para invertir y el día de mañana necesito tomar mano de ese dinero, puede ser que la bolsa de valores haya caído en los meses siguientes o las semanas siguientes. Y si yo voy a sacar dinero, voy a sacar con pérdida y voy a tener que pagar con intereses. Entonces es una pésima decisión tomar prestado dinero para invertir, a menos que yo ya sea un experto en inversiones y ya pueda saber exactamente en qué momento entrar a la bolsa de valores y, bueno, multiplicar el dinero de esa forma. Pero de ninguna manera recomiendo tomar prestado dinero para invertir. Bueno, entonces DCA, Dollar Cost Average, no tomar prestado dinero para invertir. Conocer el valor justo de las empresas antes de invertir en ellas, porque cuando yo sé eso también me va a ayudar emocionalmente a no desestabilizarme cuando el precio de esa acción siga bajando cuando yo ya la compré. Ejemplo, si yo tengo una casa y yo sé que la casa vale 500 millones, yo no voy a aceptar un posible comprador que me ofrezca 200. Eso mismo pasa en la bolsa de valores. Y una última recomendación, un tip, es cuando inviertas, haz de cuenta que ese dinero no existe. Es lo mejor que puedes hacer para estar dejando de preocuparte por tus inversiones. Deja que el tiempo y el interés compuesto haga lo suyo. Entonces, esa es la reflexión que tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Compártela con aquel amigo que está interesado en inversiones y que no ha tomado la decisión. O contigo mismo, espero que lo reflexiones, que lo vuelvas a ver cuantas veces sea necesario para que tomes el primer paso. A nadar se aprende nadando. A invertir se aprende invirtiendo. Toma ese primer paso y no te arrepentirás. Dios los bendiga. Chao, chao.